La comunidad cristiana Sion, donde vive el amor. Donde vive el amor. Ministerio internacional fundado desde 1964, presenta la Palabra de Dios. Un mensaje específico y claro, lleno de exhortación, edificación y consuelo para su vida, a través de sus ministros, siervos llenos del Espíritu Santo, con una unción fresca y revelación fundada en las Sagradas Escrituras. El noveno mandamiento es: volverás a empezar una y otra vez. Hace mucho tiempo alguien me dijo que los pastores o los líderes no deben decir sus defectos ni sus errores, porque nosotros somos perfectos, cosa nada más alejada que la realidad, ¿no? Yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que desmitificar eso, sino ver que son seres humanos y que tenemos nuestros errores y nuestros problemas. Yo creo que muchas cosas en la vida nos pueden afectar, incluso cosas en tu vida te marcaron a ti y probablemente por eso te has derrotado fácilmente. Algunos se levantan, algunos caen. ¿Cuántos de aquí están casados? Levántenme su mano, por favor. Ok. Los que están casados saben que una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio. Cuando llegas al matrimonio, bienvenido a la realidad. Esta es la verdad. Y vas a tener que luchar en levantarte una y otra vez. Vas a caer y vas a comenzar una y otra vez. Yo no sé ustedes, hermanos, cómo el origen de su familia, pero el origen de nuestras familias, de donde nosotros venimos, definitivamente marca mucho el rumbo de cómo reaccionamos o cómo tomamos las cosas. Yo crecí con varias palabras en mi mente varias palabras me dijeron que me quedaron muy grabadas y que formaron parte de mi personalidad. Una de esas palabras es que yo soy un pensativo. Otra de esas palabras fue hipócrita. Otra de esas palabras es falso. Pero también hubo otras palabras también que me hicieron igual daño, como estás en otro nivel. Tú eres otro nivel. Y ese tipo de cosas te pueden marcar y te pueden dañar. Hoy quiero ilustrar lo que voy a compartir en dos personajes de la Biblia que al final no vamos a cerrar qué tiene que ver esto con la familia. Pero quiero que te identifiques y te metas con ese personaje. Una es la mujer adúltera y otro es Simón Pedro. Y vamos a entender un poquito acerca del volver a empezar. Porque una cosa sí te digo, las caídas son inevitables. Vamos a caer en muchos errores. Podemos lastimar a nuestros hijos sin quererlo. Podemos lastimar a nuestra esposa sin desearlo. Nuestros padres pudieron habernos herido sin haberlo querido. Pudieron haber metido ideas o pensamientos en nosotros que nos dañaron. Pero en Cristo somos una nueva criatura. En Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo no soy más que lo que soy por su gracia y misericordia. Así es que eso tenemos en Cristo. Así es que vamos a ver esta ilustración, estos dos personajes, y quiero que más o menos nos metamos a ellos. Los que traen su Biblia, por favor, Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Analiza frase, en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué nos dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron tanto en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 11: yo no te condeno. Esta es una historia de fracaso, una historia de abuso, una historia de vergüenza, pero también una historia de gracia. Allí se encuentra ella, la mujer que está parada en el centro del círculo. Los hombres que la rodean son los líderes religiosos, fariseos les llaman en esa época, autodenominados guardianes de la conducta y de la santidad del pueblo. El hombre, el de las vestiduras sencillas, el que está sentado en el suelo escribiendo en el piso, es Jesús. Jesús ha estado enseñando, la mujer ha estado engañando. Los fariseos tenían la intención de detenerlos a ambos. Sorprendida en el acto mismo del adulterio. Las palabras por sí solas basta para hacerlas sonrojar. Imagínate la escena: las puertas se abren de un golpe, se arrancan las mantas, se quitan de un tirón, en el acto, en los brazos, en el momento, junto al acompañante. En el acto mismo del adulterio es agarrada esta mujer y sacada. Ajá, ¿qué tenemos aquí? ¿Con qué este no es tu marido? Ya sabemos qué hacer contigo. Moisés dijo que te apedreáramos. Ponte algo de ropa. Sabemos qué hacer con mujeres como tú. En un abrir y cerrar los ojos, es arrancada de la pasión privada y lanzada al espectáculo público. Las cabezas asoman por las ventanas. Al avanzar por las calles, el grupo la va empujando. Los perros ladran, los vecinos dan la vuelta, la ciudad observa, sujetando el delgado mando que rodea sus hombros y que esconde su desnudez. Sin embargo, nada puede ocultar su vergüenza. Desde este momento y por todos los siglos ha sido recordada como la mujer adúltera. La mujer adúltera. Cuando regresó al mercado, las mujeres susurrarán. Cuando pase, vaya a la escuela con sus hijos, las cabezas girarán. Cuando se mencione su nombre, la reconocerán. Ella es la adúltera. Las faltas morales son fáciles de recordar. Bastante fáciles. Sin embargo, la injusticia mayor pasa inadvertida. Lo que hizo la mujer es vergonzoso, pero lo que hicieron los líderes religiosos de la época de Jesucristo fue despreciable. Lo que estaban haciendo esos líderes religiosos. De acuerdo con la ley, el castigo del adulterio era la muerte. Pero las dos personas estaban en el acto. ¿Qué pasó con el hombre? Debía haber testigos oculares. ¿Cómo pueden dos personas, o cómo puede haber tantos testigos oculares, más de dos testigos oculares? ¿Qué posibilidades hay que descubran un adulterio en una mañana común? Eso difícilmente puede pasar. Dado el caso que sucediera, lo más probable es que no sería una coincidencia, probablemente era una trampa. De manera que nos preguntamos, ¿cuánto tiempo habrán estado estos hombres esperando ahí para forzar la entrada? ¿Por cuánto tiempo se escondieron detrás de la cortina hasta revelar su presencia? ¿Dónde quedó el hombre? Para un adulterio se ocupan uno y otro, un hombre y una mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Él no fue llevado. ¿Qué le sucedió? ¿Se habrá escapado? Las evidencias dejan poco lugar a la duda. Era una trampa. La mujer ha sido atrapada. Pronto se dará cuenta de que ella no es la presa, es la carnada. A quien realmente quieren tomar es a Jesús. En la ley de Moisés nos dijo que apedreáramos a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, Jesús? ¿Tú pues qué dices? Bastante engreído este comité de elevada ética, demasiados orgullosos de sí, los agentes de la justicia. Este será un momento recordado por ellos mucho tiempo, la mañana en que superen y hagan caer al poderoso Nazareno. ¿Qué parte cumple la mujer? La verdad, ella no tiene importancia. Un simple peón en el juego. Su futuro, ¿a quién le importa? Su reputación, no importa. ¿A quién le interesa si es arruinada? Ella es la parte necesaria para este plan y la van a tomar. La mujer mira fijamente al suelo. Su cabello cuelga, sus lágrimas gotean, sus labios, sus mandíbulas se contraen. Sabe que ha sido víctima de una trampa.
No es necesario que levante la vista, no va a hallar bondad, nadie la va a respetar, nadie va a tener piedad. Ella observa las piedras, cómo las traen los hombres en sus manos. Están tensamente apretadas, están listos para matarla. Si considerara la posibilidad de salir corriendo, ¿a dónde? Podría declarar víctima de malos tratos, pero ¿ante quién? Pudiera negar el acto, pero la vieron. Pudiera pedir misericordia, pero estos hombres no la tienen. Para aquellos que dicen que Jesús siempre fue muy blandito, vean cuando Jesús se enfrenta a los líderes religiosos de su época. No tenía nada de blando, nada. Siempre les llamó hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, por dentro están llenos de inmundicia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esos fueron los enfrentamientos de Jesús con los fariseos. La mujer no tenía a quién recurrir. Uno pudiera suponer que Jesús se iba a poner ahí de pie y le iba a defender y les iba a gritar y les iba a decir hipócritas y nada. Sin embargo, la jugada es más sutil. ¿Qué hace Jesús? Escribe en la arena. Se inclina y dibuja en la arena. El mismo dedo que grabó los mandamientos en la cima del Sinaí, escribió la advertencia en la pared de Belsasar, ahora hace garabatos en el suelo. Y mientras escribe, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los jóvenes se miran uno a otro, miran a los ancianos miran su corazón, uno a uno se van yendo. Y al darse la vuelta para alejarse, lo único que se escucha es el sordo sonido del caer de las piedras y el movimiento de los pies. Jesús y la mujer quedan a solas. Habiéndose retirado el jurado, la corte se convierte en la cámara del juez y la mujer aguarda su veredicto. Seguramente está elaborando un sermón, sin duda le exigirá que le pida perdón. El juez no habla. Su cabeza está inclinada hacia abajo, tal vez sigue escribiendo en la arena. Y sin embargo le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? El único hombre sobre la tierra, el único que podía agarrar una piedra y golpearla hasta matarla, estaba ahí. El único capaz de tener la santidad perfecta requerida por Dios. Dios mismo estaba ahí. El único que podía ejercer un juicio justo estaba ahí. ¿Y qué le pregunta a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si alguna vez te has preguntado cómo reacciona Dios cuando nosotros fallamos, recuerda esas frases. Yo no te condeno, vete y no peques más. Léelas, estúdialas, cómelas, bébelas, párate debajo de ellas, grábatelas en la cabeza, hazte un tatuaje si quieres, hombre. Vete y no peques más. O aún mejor, recuerda, esa mujer necesitaba una segunda oportunidad y Jesús la dio. Yo no te condeno. Observa con mucha atención. Él está escribiendo no con una mano, sino con su sangre. Su mensaje consta de 2 palabras: no culpable. Eso eres para Dios. No culpable por la sangre de Jesucristo. Mi pregunta es, si Dios reacciona así ante mis pecados, ¿cuál debería de ser mi reacción ante los pecados de los que me rodean? Él podría hacerme trizas. Si me diera lo que yo mereciera, me podría hacer trizas. Sin embargo, Jesús no solamente está dispuesto a dar una segunda, está dispuesto a una tercera, a una cuarta, a una quinta, a una sexta y a todas las veces que sea necesario cuando nosotros caigamos. Dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Caíste, levántate de nuevo. Pídele perdón a Dios y levántate de nuevo. Satanás te va a decir falso, hipócrita. Eso te va a decir Satanás. Pero Jesús te va a decir: no te condeno. Levántate, prosigue. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo puedes porque yo te fortalezco. No todas las cosas son buenas, pero todas te van a ayudar a bien, porque tú me amas y yo te amo a ti. Grábatelo, no culpable. Así es que la próxima vez que falle uno de tus seres queridos, tus hijos, que veas que tu padre te dice o tu madre algo, tu esposa, tu esposo, piensa y juzga delante de los ojos de Dios si tú puedes decir las mismas palabras. Para empezar, el mayor beneficiado eres tú, el perdonar. Pero para continuar es: si Dios te perdonó, ¿por qué tú no perdonas? Y ¿sabes algo? Si en el matrimonio crees que no se va a fallar, te engañaron. Hay muchas fallas. Hay muchas fallas. Y los que estamos casados sabemos que aunque no querramos, la regamos una y otra vez. Y es un constante ceder, y es un constante perdonar, y es un constante reinicio. Lo más fácil es botarlo todo. Lo más fácil era dejarte condenado. Sin embargo, Jesús no tomó esa puerta, tomó la más cara, el perdón, y el precio fue su sangre preciosa. Piénsalo. ¿Sabes algo? Te comentaba yo que para mí se me hace algo tonto cuando se piensa que los líderes de las iglesias, los pastores, etcétera, no caen. Incluso yo he visto iglesias que han visto en su pastor un ídolo prácticamente, que cuando el pastor cae, la iglesia se derrumba y se divide. Yo vi 2 iglesias muy grandes y da tristeza ver algo así. Nosotros tenemos nuestras fallas. Quiero comentarte algo, un testimonio personal. Cuando yo era joven, bueno, no hace mucho, cuando estaba más chavo, recuerdo que estaba yo en la prepa, estudiando en primer semestre. Y en ese entonces estaba yo con la que supuestamente era mi novia. Y me acuerdo que pasando el presidente de la preparatoria, la prepa 7, de la Universidad de Guadalajara, yo le dije a ella: yo voy a ser el próximo presidente. Y ella se rió: sí, Luis para presidente. Se rió de verdad. ¿Qué creen que hice? Al día siguiente apliqué la técnica del: no eres tú, soy yo. Es que tengo problemas en mi casa y necesito estar solo. Un año después yo era el presidente. Aprendí una cosa cuando fui presidente de la prepa: lo que es la falsedad de los amigos. Que te rodee la gente y que te haga la barba. Y cuando tú nombras al que es el próximo presidente, el siguiente candidato, la mitad de los que estaban contigo se van con ellos. Y dices: wow, ¿era falso entonces? Sí. Pero eso no pasa en la iglesia. Eso creí yo cuando entré al seminario. Cuando entré yo al seminario, lo mismo pensé. En el seminario, en primer año, aparte de las clases, todo, tenías un ministerio que tenías que hacer había diferentes trabajos. Yo estaba en mimos, yo era un mimo. Yo me acuerdo que estaba en mímica. Me mandaron al coro, pero yo no quise, porque yo no me sabía ninguna canción cristiana. Yo era un recién convertido. Así es que yo dije: yo no quiero estar en el coro, yo quiero ser mimo. Y fui mimo, y no existía yo. Ese primer año solamente, me acuerdo que estábamos en campamentos. En esos campamentos iban como 3,000 jóvenes, y pues solamente había un consejero por ahí, uno de los consejeros del campamento, que curiosamente había predicado en la iglesia más grande en Morelia. ¿Sabe por qué? Chamaquillo ahí de 19 años. Pero era todo lo que pasaba. Al siguiente año,
pues no era de que quisiera, me mandaron al coro. Y aunque usted no lo crea, o imagínense cómo estarían las voces, pues yo era una de las voces supuestamente bien. En ese campamento cambiaron los papeles. Estando aquí al frente, la primera voz, el solista del coro, se va a Estados Unidos y yo era el solista. ¿Y qué empieza a pasar? Sorpresivamente me empiezan a llegar las invitaciones de comidas de las hermanas para presentarme a las hijas. Y mi mamá es testigo, si no. De repente empecé a existir. En tercer año resulta que yo iba a ser el pastor de la iglesia tradicional más grande de Guadalajara. Después de 10 años de que esa iglesia no había invitado a un pastor, yo era el próximo pastor de esa iglesia. Cambiaron otra vez. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque estar acá al frente te provoca a veces que veas algo que no existe. ¿Creen que los que estamos acá al frente a veces somos los ungidos? Y puede ser que algunos sí, pero que no tenemos errores, que no nos peleamos. Llega el hermano y duermo y ronco por las noches y etcétera. Y estoy diciendo todo esto, hermano, porque te quiero explicar que todos fallamos. Los grandes líderes de la Biblia fallaron. Los grandes hombres fallan. Tú no tienes idea de cuántas veces te tienes que subir a veces a un púlpito y te acabas de pelear con la esposa. Y pues el diablo te dice hipócrita. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Sí, yo puedo ser un hipócrita, pero la palabra de Dios es verdad, es vida, y esa es la que transforma vidas, no uno, no un hombre. Por eso es que nunca lo veas, porque el hombre puede fallar. No creas que digas, es que yo quiero un matrimonio como el del pastor y el de la pastora. No, yo quiero un matrimonio bien, con la pareja que Dios me dio. No es que este hermano sea de saber y de tratar muy bien, no tienes idea de los problemas que pueden tener. Hermano, tú tienes problemas, yo también los tengo. Y te voy a decir una cosa, yo fui programado, y cuando comparto testimonios, ustedes lo han visto, yo soy el primero que le tiro duro a mí mismo y a mi familia, pero siempre lo hago con permiso de ellos. Y yo, si me preguntas, ¿por qué estudiaste teología? Esa fue la violencia familiar en la que yo viví, y yo fui programado para esa violencia. Y yo puedo utilizar el estúpido pretexto de decir, es que a mí jamás me dijeron te amo, y por eso yo no le digo a mis hijos. ¿Y qué culpa tienen mis hijos de que a mí no me dijeron te amo? ¿Por qué no rompes la cadena? ¿Por qué no dejas de culpar a tus padres? ¿Y por qué no dejas de culpar a los demás y decir, soy yo? Y yo decido decir, te amo. Yo decido decir, perdón. Yo decido decir, dame otra oportunidad. Yo decido iniciar de nuevo. Deja de culpar a los demás, porque Jesús no te culpa a ti. Así es que tú no juzgues a nadie. Piensa en eso. Segundo personaje, Pedro. Todos recuerdan a Pedro. Pedro no se caracterizaba precisamente por ser el hombre más callado. Era medio imprudente. Era tan bueno como para decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y segundos después Jesús le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. Pedro era el que se aventaba. Había 1000 soldados y al único que se le ocurrió mocharle una oreja fue el sirviente del sumo sacerdote. Ni siquiera contra un soldado. Fue contra uno de los mozos. Pedro fue el que se bajó de la barca y empezó a caminar en el agua, y luego se empezó, ¡ay, Señor, rescátame! ¿Sabes algo? Ahora yo pregunto, pensemos en esa escena, ¿ok? Piensa cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y Pedro dice, si eres tú, que yo vaya contigo, Señor. Y Jesús le dice, ven. Pedro se bajó. Había una tempestad. Pedro se bajó de la barca. Caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Pero se empezó a hundir. ¿Y qué importa? ¿Dónde estaba Leví? ¿Dónde estaba Natanael? ¿Dónde estaba Simón el celote?
¿Dónde estaba Judas? Están en la barca. El único que se animó fue Pedro. El único que se le ocurrió ir a predicarle a los griegos fue a Pablo. Y por eso lo apedrearon. El único que se aventó a ir a Jerusalén cuando sabía que lo iban a meter al bote era Pablo. Pero yo te pregunto, ¿y Pedro fue usado por Dios? Sí, tenemos testimonios, muchos. ¿Tenemos ejemplos? Sí, sí lo tenemos. ¿Tenemos cartas de Pedro? Sí. El primer sermón de la iglesia cristiana en el que se convirtieron miles de personas, ¿quién lo dio? Pedro. El Nuevo Testamento, la mitad fue escrita por Pablo. ¿A qué voy con esto? ¿Sabes a quiénes Dios utiliza? Aquellos que se arriesgan una vez más. Aquellos que no tienen miedo. La regué, me vuelvo a levantar. Aquellos que se atreven otra vez. Que se caen y se vuelven a parar. Que dicen, perdóname Señor, pero en tu nombre voy de nuevo para arriba. No aquellos que se dejan vencer. Jesús todavía remueve piedras. Jesús todavía hace milagros. Jesús todavía levanta muertos. Si tú crees que tu matrimonio, si tú crees que tu relación con tus hijos está muerto, Jesús puede hacer un milagro todavía. Tiene el poder, tiene el deseo, quiere hacerlo, pero necesita hombres y mujeres valientes que se arriesguen por Él, que se animen a iniciar una y otra vez, y las que sean necesarias. ¿Recuerdas cuando Pedro traicionó a Jesús y lo negó? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículo 1 al 11. Y después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Una escena conocida. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, cuando escuchó que era él, se en busca de Jesús. El sol reflejaba el agua antes de que Pedro lo notara. Un círculo dorado de ondas en la superficie del mar. Un pescador ya sabía lo que era eso. Pero esto no significaba nada en la vida de Pedro. No sucedía eso en este pescador. A pesar de que la luz se reflejaba en el lago, la oscuridad permanecía en su corazón. El viento era helado, pero él no lo sentía. Sus amigos dormían profundamente, pero a Pedro no le importaba. Las redes a sus pies estaban vacías. El mar había sido avaro. Pero a Pedro eso no le importaba tampoco. Sus pensamientos habían estado muy distantes del mar de Galilea. Su mente estaba en Jerusalén. Un momento aquella noche, una noche de angustia. Al sacudir el bote, los recuerdos agolpaban en la mente. El ruido metálico de la guardia romana, el relucir de una espada y una cabeza agachada, un toque para Malco, una reprimenda para Pedro, soldados que se llevaban a Jesús. Probablemente Pedro decía, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué corrí?
¿Por qué lo dejé?